Buenas noches con todos, bienvenidos a este After Office con la CAS, hoy desde Cotopaxi, que ha sido además tierra de grandes debates, que ha estado surgiendo varias situaciones en torno a Cotopaxi y vamos a traer ahora un diálogo, una conversación que justamente nos ayudará a pensar desde la política social, desde una mirada desde el centro del país, cuáles son los retos, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y además en medio de toda la coyuntura de lo que está pasando, tenemos una posible constituyente adelante, acabamos de salir de un paro, qué es lo que está sucediendo y estas son de las conversaciones que tendremos el día de hoy. Así que en primer lugar quisiera que les demos por favor la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestros dos invitados del día de hoy. Y con este aplauso, Ángela, Jorge, quisiera invitarles para arrancar, porque además este es un After Office, que arranquemos brindando como todo buen After Office, así que les voy a invitar a brindar. A todos ustedes les van a pasar la cervecita en unos segundos, que espero que ya estén circulando, y con eso brindaremos todo, así que con eso, salud. 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 Ahí está, muy bien. Dicho esto, y para comenzar a empaparnos un poco en materia, yo quisiera conocer un poco más de los invitados que tenemos el día de hoy. Y por eso, Ángela, primero quisiera decir, está bien que te trate como Ángela, Angelita, ¿cómo preferirías? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, no hay ningún problema. Me pueden decir Ángela, Angelita, me dicen Angie, Angité, pero solo no me gusta que me digan Angélica. Eso nomás. Si tomamos la suficiente cerveza, al final vamos a ir con la historia que oculta atrás de eso, pero ahorita vamos a arrancar con lo importante. Ángela, quisiera pedirte si por favor te podrías presentar, quién eres tú, qué haces de tu vida y lo más importante que nos cuentes de pequeña qué soñabas ser cuando crezcas. Bueno, Ajichishi, Tucuymashikuna, buenas tardes con todas y todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Nunca me han invitado a hablar de política y con cerveza. Me parece que esta práctica deberíamos tener más seguido. Tenemos buena convocatoria. Si ven después, capaz podemos dar la vuelta a la cámara. Funcionó. Vamos a hacer más eventos acá. Bueno, soy Ángela Tipangliaza, soy indígena del pueblo Quichua Panzaleo. Nací aquí en Latacunga, en el centro de Latacunga. Mis abuelos maternos son de Salcedo, de una zona indígena. Mis abuelos paternos son de un barrio urbano rural, de acá de Latacunga, que se llama Chan. Y bueno, estudié aquí en La Salle, luego en el Hermano Miguel, estuve en la Universidad Católica, me gradué de economista. Recién la semana anterior, por fin, me gradué de la maestría. Hice una maestría en políticas públicas con mención en economía. Un aplauso para nuestra recién graduada, por favor. Sí, ha sido un... Sí, de verdad que hay que celebrar los pequeños logros sí, también, ¿no? Sí, sí. Eso en cuanto a la formación académica y bueno, en la parte del activismo, soy miembro fundador de la Red Integral Catequilla. Con algunos de acá hemos coincidido en este quehacer del activismo. Y ya en la parte laboral me he desempeñado en el sector público. Tengo 13 años de experiencia en el sector público. Empecé desde asistente y fui ahí un poco escalando. He asumido algunos cargos de dirección en diferentes ministerios. ¿Y por qué ministerios has pasado? Como un poco para entender por dónde podemos conversar. Bueno, estuve 4 años en la función legislativa. Estuve trabajando ahí con un asambleísta de Cotopaxi. Una excelente experiencia. Hay que trabajar mucho haciendo las leyes y hoy entendí la importancia de las leyes, porque en las leyes ahí tú vas distribuyendo el recurso, que es el sueño de todos, vas orientando la política pública. Luego estuve en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como directora de estadística, pasé al Ministerio al MIES como directora de corresponsabilidad. Después estuve como directora administrativa en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, pasé a ser analista en el Censo de Población y Vivienda, pasé a ser directora en el último censo. Tengo un montón de preguntas ahora. Con todo gusto, fue un desafío increíble. Luego estuve en el Consejo de Género, regresé otra vez al MIES, estuve como directora, como coordinadora de planificación, me encargaron el viceministerio y bueno, ahora
No estoy con ese sombrero, pero estoy en un cargo en la vicepresidencia como subsecretaria general de planificación, como subsecretaria de la vicepresidencia. Así que esa ha sido un poco mi trayectoria, mi caminar. Y actualmente también estoy como presidenta del sector San Antonio de Cumbijín, en la zona oriental de Salcedo. Y he dejado un poquito los cargos del activismo porque de verdad que quería ahorita centrarme en terminar la tesis, en acabar la maestría y, y en orientar el trabajo que estoy haciendo en el sector público. Y no te voy a dejar ir sin lo más importante, ¿qué soñabas con ser de chiquita? Porque hemos visto que has tenido un montón de saltos por algunos lugares, pero de pequeña, ¿qué soñabas? ¿Qué soñaba esa Ángela pequeña aquí por las calles de La Tacunga? Bueno, yo quería ser comunicadora social, ¿no? Quería trabajar en medios, hacer entrevistas, porque yo veía que el rol de los comunicadores era como que muy importante, ¿no? Saber qué estaban haciendo el día a día. Luego en el colegio, en el hermano, sí, bueno, en el hermano Miguel, nosotros teníamos carreras alternativas, no era carreras, era como estas clases que nos enseñaban manualidades, costura, electrónica, electricidad. Íbamos en un año lectivo rotando por estas 4 actividades. Entonces, cuando yo escojo electrónica, me encantaba electrónica, sacaba 10 sobre 10, entonces yo dije, de ley voy a ser una electricista top de top. Resulta que cuando me inscribo, el padre me dice, usted no puede seguir electrónica. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque de 20 hombres, solo usted está de mujer para seguir esta carrera. Entonces me dijo, no puede. Ya, pues ahí entendí también un poquito estas brechas de género, que es como complicado entender. No me dejaron. Y mi mamá me dijo, te voy a pagar la universidad, pero solo una vez. Entonces, escoge bien la carrera, porque si luego te arrepientes, vos verás. Mi mami siempre me decía, te demandar a pastar chanchos con tus abuelitos. Entonces decía, como que no es tan agradable, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, no te voy a inscribir enseguida en la universidad, te voy a dejar que descanses un semestre. Me mandó a hacer unas pasantías y yo me fui a trabajar en el proyecto de alfabetización. Yo sí puedo leer, recordarán que era una campaña muy fuerte, fui como ayudante ahí, fui a Los Ríos. Y ahí nuevamente quería como ser periodista, pero entendí un poco estas diferencias sociales, porque yo estaba pensando en qué estudiar en la universidad, pero la gente a la que yo alfabetizaba nunca había pisado una escuela. Y los contratos que les hacían firmar estas empresas eran contratos cualquier cosa con la huella. Entonces decían, no, sí, usted tiene que trabajar más horas laboral, pero eso no dice la ley. Sí, pero su contrato dice esto. ¿Dónde está firmado? Con la huella. Entonces fui un poco investigando y entendí que la economía hacía este estudio de la redistribución de la riqueza, hablaba de herramientas para mejorar la calidad de vida de la población y dije, bueno, madre, voy a ser economista, y dijo, aquí te apoyamos, y ya por fin me gradué. Y con esto, Jorge, quiero llegar hasta ti, que nos cuentes un poquito quién eres, qué has hecho, qué soñabas con ser de pequeño, y antes de nada, bienvenido y feliz cumpleaños. Muchas gracias Luis. Y tengo que decir a Alejandro por la invitación, por permitirme estar aquí sentado con Angelita, que nos conocemos hace ya bastante tiempo. Hacía años que no hacía este tipo de espacios que me parecen importantes para enriquecer, digamos, el debate que es importante, creo que en nuestros tiempos. Mi nombre es Jorge Miño Escobar, soy politólogo, también acabo de egresar de Derecho en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Y en la experiencia un poco, obviamente no igual a la de Angelita, porque tiene una trayectoria tremenda, pero yo fui exgobernador, exasambleísta, exasesor de la jefatura de gabinete de ministros de Argentina. Actualmente soy consultor y estratega, tengo una empresa y también presido una fundación que se dedica al apoyo de las mujeres del sector campesino e indígena, inyectando capital semilla para que puedan generar emprendimientos y para que también puedan mejorar su educación financiera. También soy un latacungueño empedernido, creo mucho en mi cantón, creo que es clave para el desarrollo de hecho comercial, agrícola y productivo de toda la zona centro del país, porque tenemos características que le hacen a Latacunga como un cantón importante.
Y eso básicamente espero irnos conociendo. Y sobre qué quería hacer de chiquito, mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo a los 8 años empecé a jugar ping-pong y me embalé. Eh, Fui campeón provincial, fui vicecampeón nacional y yo quería llegar a ser campeón olímpico. ¿De ping-pong? Sí, de ping-pong. Me gustaba un montón el deporte. Yo amaba el deporte. Pero te lesionaste, No hubo apoyo en ese entonces. No hubo apoyo, era muy escaso el apoyo, la verdad. Y claro, los papás, no, tienes que estudiar y esto no creían mucho que el deporte puede sacarte adelante. Pero realmente tampoco había mucho apoyo en las autoridades del deporte desde entonces, ¿no? Y es que ya Claro. el deporte tiene una trascendencia diferente, que la disciplina, digamos, está más apoyada, pero eso era lo que yo quería hacer de pequeño y bueno, ya la vida te va llevando por otros caminos, así que hoy estoy aquí sentado contigo, Luis, y con Angelito. Dicho esto, ahora quiero quedarme un rato contigo, Jorge, porque tú ejerciste tus funciones como ex gobernador y además como ex legislador. Y has tenido un contacto constante además con la localidad. Y yo quisiera preguntarte, Ecuador, desde que tú has ejercido tus funciones públicas, ha pasado por 3 paros. ¿Qué aprendizaje hemos tenido después de eso? Porque además Cotopaxi ha sido un centro de movilización social muy importante. ¿Ha aprendido algo el ecuatoriano, la sociedad, los gobiernos a propósito de estos paros o simplemente no nos han dicho nada? Bueno, yo creo que siempre una dinámica de movilización social es importante y no es una cuestión menor. ¿Cómo la ha afrontado cada gobierno respecto a la decisión política que ha tomado? Ya es un debate diferente, pero creo que la movilización social desde el sector indígena siempre va a ser importante. Ahora, desde la experiencia que yo tengo, poco la lógica del clientelismo y la prebenda es lo que a mí no me ha gustado realmente, estoy bien sincero, respecto a los paros, pero también respecto a la administración pública, ¿no es cierto? Entonces, esta confusión de prebenda mezclada con gobernabilidad es la que realmente hace daño a la sociedad. Y entonces, en el paro visibilizamos las prebendas. ¿Por qué haces esta conexión? Por lo general, sí, porque, a ver, ¿cómo se ha desmovilizado mediante una decisión política en los gobiernos? Es, digamos, cediendo el gobierno a instituciones. Entonces, esto ha sido evidenciado con nombres en las instituciones, familiares, primos. Entonces, esta es la lógica que realmente daña y desdibuja la democracia política. Y esto para ti ha pasado en el 19, en el 22 y en el 25. No sé si en el 25, porque de este paro no he estado muy atento, porque además la ebullición fue en Imbabura, no fue en Cotopaxi. Recordemos que digamos, cuando los puntos neurálgicos han sido en Cotopaxi, las condiciones han sido diferentes. Hasta con Angelita tengo una anécdota, yo pues la falta de comunicación. En el paro del 2019 me llama Angelita, me dice, están bombardeando en San Felipe. Yo estaba reunido con toda la policía en el comando. En la calera. Entonces mira, en la calera, perdón. Pero me llama desesperada, le digo, no puede ser. Entonces mira, primero esta desconexión social que se genera. Y todo paro te genera fisura social, aunque no se le quiera aceptar. Todo paro te genera esta fisura social que luego en el tiempo es muy difícil de volver a unir este sector que se siente desplazado, que dices que no me dejan trabajar, y el sector que también se siente afectado por una política pública de gobierno. Entonces, el lograr tejer, digamos, esta dinámica es la que hay que lograr ahora, ¿no es cierto? Ahora que no se ha cedido, me parece bien. Finalmente, todo incentivo, toda transferencia de recursos a través del subsidio, como se hacía con la gasolina y el diésel, hoy ya no existe, debe promocionarse más con otro tipo de incentivos fiscales, ¿no? Hoy creo que el gobierno tiene el abanico abierto para poderlo hacer, ya dependerá del gobierno si es que lo va a hacer o no. Jorge nos dice que en el paro se han evidenciado muchas prebendas que se han solicitado. Yo quiero interpretar esto como que hubieron personas que se sentaron en la mesa, que al momento de sentarse han pedido determinados espacios, cargos, ministerios, direcciones, etc. Tú, Ángela, realizaste un estudio sobre la situación y las condiciones de la aplicación de la política social. Y yo quisiera comentarte que los paros siempre han surgido de esta motivación de las desigualdades sociales. ¿Tú cómo ves que se viven estas desigualdades sociales aquí desde el centro del país? ¿Dónde están los retos? ¿Cómo se está viviendo estas desigualdades? Bueno, yo antes de eso creo que sí debemos tener una lectura en 2 momentos en relación a los paros y a los levantamientos, ¿no? Y tú ya dijiste algunas fechas, 2019 hacia adelante, y yo diría 2019 hacia atrás. No, yo sí creo que quizás veo que son muy jóvenes, pero muy jóvenes,
Entonces, capaz ustedes estaban naciendo en 1990. En 1990, aquí en Cotopaxi nuevamente es un centro político, cultural, económico, y hay el gran levantamiento indígena, ¿sí? ¿Por qué se hizo en 1990 y 92? Porque se conmemoraba los 500 años de la resistencia indígena. Entonces se levantan todas las comunidades, ¿no? Y empiezan a caminar desde sus comunidades para llegar acá a Cotopaxi a hablar con el gobernador, que era el representante del presidente. Y hago esta referencia porque cuando los indígenas empiezan a levantar las vivanderas, los comerciantes empiezan a salir a sus casas y a recibirles con aplausos, lo cual no pasó en estos últimos paros. Y empiezan a sumarse también a la gente y a darse cuenta que los indígenas estaban luchando por los derechos no solo de los indígenas, sino también de la clase media, de la clase baja, de la clase mestiza, ¿sí? Entonces, ahí se le cita al gobernador, creo que incluso era una gobernadora, si no estoy mal, y se le da la lista de peticiones de qué es lo que se quería hacer. Esto también les cuento esta anécdota porque ¿saben dónde se dio la escritura del manifiesto y demás? En la casa de mis papás. Aquí en Aquijano y Ordóñez, ahí no había fondos, ahí no había prebendas, ahí no había nada. La CONAIE no tenía nada de dinero, el movimiento indígena no tenía un centavo. Todo lo que ahora sí tienen, ahora hay recursos para financiar. Entonces, en la máquina de escribir de mis padres, que eran en ese momento comunicadores, redactaban el manifiesto y le pedían a mi papá que él hable con el señor gobernanza, decía, porque los dirigentes de ese entonces ni siquiera podían hablar bien el español y se burlaban de ellos. Entonces decía, hable con el señor gobernanza, y hay un video ahí, ¿no?, donde toda la plaza del Salto está absolutamente llena con todas las autoridades mestizas escuchando las plegarias de los indígenas, las exigencias. ¿Cómo fue este paro? Porque tú nos dices salieron Esto es un levantamiento. Esto es un levantamiento, Ojo, ok, eso un también levantamiento. es bueno ir definiendo, porque no es lo mismo un paro, una movilización, que un levantamiento. Perfecto. Este levantamiento, ¿cómo se suscitó un poco? Porque a mí me parece esto fantástico. Esto para mí es información absolutamente nueva. Entonces, es que eres de más de 1990. ¿sí? Claro, correcto. Entonces, ¿cómo se vivió esto? Es decir, hubo este levantamiento, se reunieron, salieron a las calles. ¿Cómo se vivió este acto? Claro, ustedes han escuchado que el movimiento indígena tiene sus estructuras, ¿no? Y las principales estructuras son las de base y las comunidades. Entonces, esto nació desde las comunidades de celebrar, conmemorar los 500 años de resistencia y a la par exigir al gobierno. Entonces, se fueron activando las comunidades, la Jatarishun, que son comunidades son organizaciones de segundo grado que van aglutinando a las comunidades. Y insisto en esto porque en este último paro, ¿saben qué es lo que pasó? Cuando llegaron a las comunidades, la comunidad no quería salir al paro y no hicieron caso. Entonces los dirigentes, hubo una desconexión con sus bases porque la gente se quedó asustada del último paro. En el último paro, en la zona de donde yo les conté que soy presidenta, les obligaron a botar la leche. Esa zona es productora de leche. Y les obligaron a botar la leche. La gente decía, bueno, ya, nos sumamos al paro, pero déjennos por lo menos regalar la leche. No pasó eso, Luis. Entonces la gente se quedó asustada y en este último paro ya no quiso salir. Y aquí tal vez voy a hacer un pequeño stop porque voy a volver sobre esto, que creo que es valioso, pero quiero saltar un momento contigo, Jorge, porque tú además en el ejercicio que tú has tenido y desde una perspectiva tal vez incluso desde autoridad, vamos viendo cómo, si bien tal vez en estos paros que nos está haciendo una diferenciación entre los levantamientos que existieron anteriormente, había un sentido de unas peticiones sociales que estaban ahí. Y yo aquí tal vez quisiera lanzarte esta pregunta, conociendo además y tomando tus palabras, siendo un latacungueño, digamos, que conoce su localidad y que la ha podido vivir. ¿Cuáles son los 3 ejes de una política social que necesitamos priorizar en Cotopaxi para comenzar a hablar de que vamos a atender estas necesidades que están en la ruralidad y también en una población mestiza en la urbanidad? Es muy buena tu pregunta porque me estás prácticamente diciendo que le resuelva la vida a la prefectura y a las alcaldías.
Pero Hoy vamos a resolver el Ecuador con una cerveza, así que tranquilo. la complejidad de Cotopaxi no hay que tomarla desde una lógica muy entrelazada, digamos, no, tampoco es algo que hay que pensarlo demasiado. Digo, nosotros tenemos, ¿cuál es nuestra principal matriz productiva aquí? Es el agro, y no solo es la Tacunga, es todo Cotopaxi. Entonces, si no volcamos esa mirada respecto a la estructura financiera de la provincia, no vamos a lograr así ningún lado. ¿Tú crees que el MIES es lo más social que tiene el país? ¿Es una pregunta para mí? Sí, sí. No. No, ¿y sabes qué es para mí lo más social que tenemos? El Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si es que la estructura financiera sigue volcada a que el tipo de crédito sea un tipo de crédito comercial, va a seguir teniendo problemas del agro, porque no está enfocado. Otra de las cosas que tenemos nosotros y seguimos dándonos los golpes de pecho porque las comunidades no salen de la crisis social en la que viven, es porque focalizamos la política pública. Y dime en cualquier lugar del mundo donde ha sido exitosa la focalización de la política pública. En teoría de Estado, la focalización de la política pública es dotar de un bien o servicio a una determinada porción de la sociedad. Pero cuando tú haces eso, pierdes perspectiva de Estado, pierdes integralidad. En un país plurinacional, multiétnico, pluricultural. Entonces ahí es donde realmente nosotros tenemos un cuello de botella que no lo estamos pensando desde la lógica sociológica y también antropológica, porque no hay, digamos, esta conexión entre lo que el país quiere y hacia dónde quiere mandar el agro. Somos ricos en agro, esto nos permitiría, digamos, mediante la innovación, ser un país pionero, de punta y ejemplo de países vecinos también, como Bolivia, como Perú, entonces, como Colombia. Entonces, desde ahí es donde nosotros, desde la perspectiva social, estamos perdiendo ese eje que es clave, que es la agricultura. Entonces, tienes un buen Ecuador que te genera crédito, sí, y no este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores que han pasado, por si acaso. Es una lógica. Sí, es una lógica. Yo ya hubo un punto en mi vida en que ya los apasionamientos ya no me funcionaron. Okay. Así que, entonces, la lógica esta de poder tener, la lógica de poder tener créditos enfocados en la productividad es lo que hay que hacer. Un ejemplo claro es España, vive del cooperativismo, pues. O sea, si el cooperativismo no existiera en España, es un país que quiebra al mes. Es un país que vive de sus cooperativas y están enfocadas justamente en el agro. Entonces, desde ahí creo que nosotros no podemos, ni siquiera tenemos que inventarnos el agua tibia, sino ver buenos ejemplos y aplicarlos acá. Entonces, una de las cosas claves para mí es reactivar ese sector agropecuario que tiene la provincia de Cotopaxi, enfocarle de una manera adecuada. Aquí nomás nosotros somos excelentes productores de flores, ¿sí? O sea, somos los que más sacamos flores en todo el país. Y en la Tacunga, ¿cuántos balcones con flores ves? Y ese debería ser nuestro principal atractivo turístico. O sea, digamos, ya solo en esas cosas que son chiquitas, tú ves que no hay una perspectiva desde el cantón, sus autoridades, y mucho menos desde la provincia, porque la lógica es, bueno, yo te entrego el techo, te entrego la cancha, ¿y dónde está la planificación, por ejemplo, vial, para que la gente saque los productos hacia afuera? Vayan a ver en Pangua, en La Maná, en épocas de estiaje no pueden salir, en épocas de verano no pueden salir porque siempre la carretera está mal. Y eso se soluciona incluso con puentes Bailey, que todos sabemos, los que han estado en instituciones públicas y tienen experiencia en eso, sabemos que un puente Bailey no supera los $200,000. No creo pues que una autoridad no pueda ayudar con un puente Bailey en los sectores más desprotegidos del país. Y esto no es una cosa que la autoridad local tiene que reclamarle al gobierno central. Solo les pase la competencia, planifico y hago. Pero no estamos viendo al agro con la importancia con la que yo creo que se debe ver y la que yo creo que puede sacar adelante de la miseria a gente de los sectores más desprotegidos. Y esto es algo fundamental porque sí nos vamos a meter en temas de autoridades locales en un momento, pero yo quiero rescatar esto importante: cooperativismo, créditos al agro, tecnificación en la producción y reflexiones importantes como por ejemplo lo es Uruguay, donde el sector agrícola es donde está la riqueza, y creo que además entendiendo las ventajas comparativas y competitivas que tiene el país respecto a la producción. Yo quiero retomar y vinculando ahora sí, por eso justamente te pedí, querida Ángela, hay un pequeño alto, porque si vamos entendiendo también que hay estas
estas oportunidades que están ahí, pero además tenemos una desconexión con las bases, que no quiero dejar ir esa idea que venías justamente comentándolas, hubo una desconexión con las bases, y esto sí es una conversación que yo quisiera sacar a colación. Es decir, hay una diferencia importante que se sintió al menos en el efecto, en lo que sucedió en el paro de este año 2025, y lo que tú mencionas es algo que se escuchaba muchísimo. Es decir, hay gente que se está presionando para salir, las juntas del agua están haciendo algo al respecto, se está presionando transportistas, entre otros, para presionar a que salgan a un paro que finalmente no se logró consolidar. ¿Qué pasó de distinto? Pero además, quisiera agregarle solo una variante por lo que tú mencionas. ¿Qué políticas están dejándose de hacer? Porque hay una petición constante, tanto en el 19, en el 22 y en el 25. Ahí se están solicitando aún que haya más política social, que haya más atención a la educación, que se ponga ahora atención en la seguridad, digamos, que es una temática puntual del Ecuador en el 2025. ¿Qué se está dejando de atender o dónde hay que fortalecer más la política pública sin dejar de abandonar la idea con la que tú estabas de que no hay una conexión entre las bases y quienes estaban promoviendo la salida, el paro en este 2025? Indiscutiblemente tenemos una problemática, ¿no? En Sierra Centro y en las poblaciones que tienen mayor presencia de población indígena. Si nosotros revisamos las estadísticas, sí, pues si tú naciste en la ruralidad, si eres mujer y si además eres indígena o eres afro o eres montubio, tus probabilidades incrementan, por ejemplo, de vincularte al sector informal. Sí, eso no está en duda. Existen problemas estructurales que tenemos como país que afectan a esta población, y sobre todo Sierra Centro y Sierra Norte. Entonces, ahí yo considero que estamos perdiendo la oportunidad, digo, estamos como indígenas, porque yo para venir a este conversatorio revisaba un poco de cuántos indígenas estamos ya con títulos de tercer nivel. Y a nivel nacional es bastante bajo, ¿no? O sea, toda la población, mestizos, indígenas, todos, tenemos entre un 17% y en un 20%, que es bajo, porque deberíamos todos ya tener el tercer nivel. Pero si este mismo indicador lo aterrizo a indígenas, tenemos el 5% de indígenas, tenemos el 6, el 7% de indígenas, dependiendo si es en Sierra Centro o Sierra Norte. Pero sea, sí es casi un tercio de la población, sí. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque yo decía, hay estos problemas estructurales, pero quizás ahora la lucha, la resistencia ya no es en las calles. Si ya tenemos estos profesionales que no solo estamos en el sector público, sino estamos en los colectivos, en el sector privado, yo creo que el desafío es sentarnos, quizás con un vaso de cerveza, a conversar y a pensar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población, ¿sí? Entonces, ahí atando a lo que decía Jorge, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en Cotopaxi? Riego. Todavía tenemos poblaciones, Huangaje, por ejemplo, que es una de las parroquias que tiene mayores niveles de pobreza y además de desnutrición, pero no tienen agua de riego. ¿Cuántos años? ¿Quién tiene la competencia? Bueno, luego dijo que vamos a hablar de los GAT, ¿no? ¿Quién tiene la competencia? Vías. Tenemos, por ejemplo, Sicchos, que ya lograron tener su vino de Mortini. ¿Cuántas veces esa vía se derrumba? Y no pueden tener una producción continua, salir, exportar. ¿No es cierto? Entonces, y el otro, el tejido social, que ahora mismo, por ejemplo, en La Maná es muy fuerte lo que estamos viviendo en relación al tejido social. Estamos perdiendo el tejido social y ahí nos toca entrar ya desde otros ejes. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo el tejido social bueno, estamos viviendo en un mundo civilizado y tenemos una serie de factores externos que afectan los comportamientos de las familias, ¿no? Ahora mismo, el tema de las redes. Dice que 8 de cada 10 niños son reclutados por los GDOs a través de TikTok Lives o a través de los TikToks, de TikTok. Ajá. Mira, 8 de cada 10 niños son reclutados por TikTok. La mayoría creo que no tienen guaguas, pero los que tienen guaguas y están escuchando esto, imagínense lo grave que es esto.
Y normalmente cuando están con los niños, para que los guaguas ya se calmen o se tranquilicen, ¿qué hacen los padres? Toma el celular. A nosotros eso no nos va a salir en nuestro TikTok porque no está programado el algoritmo para eso. No, pero entonces mira, ¿cuántos frentes tenemos que seguir nosotros sumando adicional a estos que ya deberían ser como los básicos, ¿no? Recién salió el informe de desarrollo humano que prepara el PNUD, que prepara Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que nos dice? Que en estos últimos 20, 15 años hemos disminuido la pobreza y nos ha ido bastante bien, pero ahorita tenemos una brecha importante de un 20% que no va a ser tan fácil disminuir, que no va a ser tan fácil sacarlos de la pobreza, porque ya son los más pobres de los pobres y los más vulnerables de los vulnerables. Es decir, que los gobiernos tenemos que pensar en políticas públicas, una reingeniería de políticas públicas para ver cómo llegamos a esta población. Entonces, mira cuántos desafíos hay y nos toca seguir trabajando. Tengo dos preguntas. La primera es, justo a nuestros panelistas, por toda su experiencia que han hecho, me gustaría, justo como este momento de jóvenes, preguntarles cuál es su expectativa en relación a la juventud aquí en Cotopaxi. ¿Qué creen que en función a su experiencia puede pasar con la juventud? Porque aquí hay muchos, realmente me siento contento, está casa llena, y estas iniciativas cuando yo las hacía por lo general a veces faltaba apoyo, pero hoy veo que hay muchísimos jóvenes de diferentes espacios y ahora quiero preguntarles a los dos, ¿qué creen que ustedes, cuál es su expectativa, qué creen que va a pasar con los jóvenes según su experiencia? Y la otra, yo creo que los jóvenes que estamos aquí, más allá de la teoría, de los conceptos, nos gusta aprender en base a experiencia. Entonces quiero que nos cuenten una experiencia que a ustedes les ha motivado a los dos seguir en este camino, ¿no? Angelita, tantos años en el sector público, debe haber muchas experiencias, una que pueda incentivarles a los chicos a mantenerse, a que sepan que este espacio que están teniendo no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo de aprendizaje. ¿Qué podríamos decirles de ellos? Igual Jorge, igual cuando llegó a la gobernación bastante joven, creo que puede tener una experiencia que de una u otra manera puedan ayudarnos a cada uno de nosotros a consolidar muchos de los sueños que tenemos aquí en la provincia. Muchas gracias. Primero de farra, algunos. Viviendo lo que hay que vivir, pues todos hemos pasado también por ahí. Creo que no desesperarse, yo, una experiencia personal que decía Jonathan, es no desesperarse. Yo creo que la juventud hay que aprovecharla, si a uno le gusta el activismo, si le gusta la organización, tiene que vivir ese momento. Yo creo que eso es parte de también uno poder pulirse, no desesperarse es importante, pero también hay que cultivarse. Ahora es un poco vergonzoso ver jóvenes que no saben expresarse en el hemiciclo de la asamblea y eso realmente desmotiva. Mira, si tú ves a otros jóvenes y les preguntas por ese joven que quizás fueron compañeros de escuela o de colegio, etcétera, y dicen, puta, pero no hablaba en la escuela, no en el colegio, peor ha salido así, de verdad. Entonces, esas cosas de no terminar de cultivarse, de generar esa experiencia necesaria, ¿no es cierto? Porque la vida es la que a la final genera. Esta experiencia depende del lugar en donde uno esté. Es que no nos apresuremos, ¿sí? No nos apresuremos porque a la final la política termina llegándole a uno, o la organización mismo termina llegándole a uno, y los tiempos, digamos, son importantes porque en la organización, como en la política, los medios y los tiempos son importantes para poder uno lograr una meta determinada. Mi pregunta va enfocada a lo que ustedes mencionaron sobre esta desconexión que existe en los distintos niveles de gobierno que tienen. ¿Cómo tú superas esto? Ya que uno llega, digamos, a un gobierno de distinto nivel y no se quitan como esa bandera de acción política. O sea, ¿cómo tú superas esto? Porque al final del día el gobierno central lo ve como un adversario de no ser afín a ese partido y es quien es el encargado, pues, de acercar lo estatal, la obra social a la ciudadanía. Y eso como también lo llegar a articular con la intervención de la sociedad, o sea, desde la sociedad, que la sociedad tenga una real participación con poder de decisión. Y ahí, en cambio, voy a poner de ejemplo las organizaciones indígenas. Sí, ahí tienen una ventaja, porque en sus estructuras, todos, si bien yo no soy de la
yo digo de los niveles de cúpula de la dirigencia indígena, pero yo sí pertenezco a las bases, solo por el hecho de ser indígena. Entonces nos organizamos a través de las comunas. Entonces las comunas sacan las resoluciones, se unen todas las comunas, va a las organizaciones de segundo grado, se reúnen todas las organizaciones de segundo grado y llega el movimiento indígena y campesino Arnica. ¿Sí? Luego te sumas todos los movimientos de cada provincia y es aquí la gran organización que tenemos de Cuarrimari, y luego la suma de la costa, la sierra y el oriente es la CONAI. ¿Ya? Que en todo este trayecto hay una serie de distorsiones con toda seguridad, pero al menos hay un mecanismo. Hay un mecanismo tan que funciona tan bien que si de hecho no hubiese esta desconexión, no hubiese pasado lo que vivimos en estos 33 días, ¿no? Y no hubiesen afectado incluso su imagen. Entonces, yo considero que si seguimos ese símil, podríamos hacer en los barrios, ¿no? Los barrios, unirnos los barrios, que si no estoy mal por ley, sí creo que hay como estos consejos parroquiales, luego hay los presidentes de o sea, como unas organizaciones también urbanas, ¿no? Por eso es importante el tejido social, insisto. Hubo una malinterpretación de la participación ciudadana, es otra función del Estado, la participación ciudadana, pero ¿qué pasó con eso? Se politizó. Entonces ahora tenemos nuevamente problemas de que no es representativo. Tenemos el tema de la silla vacía, pero los alcaldes tienen miedo de que vaya alguien a hacer una mala fama. Entonces, sí es un reto bastante complicado, pero sí hay una buena estructura de donde podemos replicar estas buenas prácticas y recuperar, insisto, el tejido social, la participación ciudadana. Y con esto hemos llegado hoy a la reflexión de que la desigualdad no solamente se combate con recursos, sino también con visión y sobre todo con participación ciudadana, los cuales nos lleven a los espacios de toma de decisiones para que estas necesidades, las cuales las hemos conversado el día de hoy, también puedan ser escuchados. Con esto, las últimas invitaciones, les invito a seguirnos a todos en redes sociales, estamos como CAS-Ecuador, como Ecuador Joven, a mí me pueden encontrar como Luis García, a nuestros invitados lo pueden encontrar como... ¿Y? Correcto. Solo recordemos que la democracia es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Una buena noche.